La entidad de la fábrica. La fábrica llevaba años funcionando en silencio, envuelta en una penumbra constante que apenas permitía distinguir los contornos de las máquinas y las filas de maniquíes alineados por toda la nave. Algunos permanecían incompletos, otros conservaban rostros apenas definidos, acumulando polvo bajo un aire cargado de madera, tela y barniz envejecido, en un lugar donde el tiempo parecía haberse quedado suspendido. El viejo trabajaba solo desde hacía demasiado tiempo, concentrado en sus piezas con una precisión obsesiva que ocupaba cada movimiento. Se desplazaba entre mesas, moldes y herramientas con la seguridad adquirida tras décadas de rutina, hasta que empezaron a surgir pequeñas alteraciones imposibles de ignorar. Posiciones distintas, detalles desplazados, figuras que aparecían donde juraba no haberlas dejado. Cambios mínimos, casi insignificantes al principio, aunque demasiado constantes para seguir atribuyéndolos al cansancio. La primera vez que la vio, apenas alcanzó a percibir una silueta más oscura entre las sombras del fondo de la nave. Permanecía inmóvil cuando giró hacia ella, integrada entre los maniquíes, con una forma que escapaba ligeramente a las proporciones de cualquiera de sus piezas. El viejo se quedó quieto durante varios segundos, observándola desde la distancia, intentando reconocer algo familiar en aquella estructura. Desde ese momento, su manera de moverse cambió por completo. Empezó a recorrer la fábrica con una cautela involuntaria, manteniendo la vista fija en determinados puntos durante demasiado tiempo, evitando girarse por completo hacia cualquier rincón de la nave. La certeza apareció lentamente, creciendo hasta ocuparlo todo. La figura permanecía inmóvil bajo su mirada y avanzaba únicamente durante los instantes en los que dejaba de verla. A partir de entonces, limitó cada desplazamiento al mínimo imprescindible. Trabajaba con el cuerpo girado, atento a cualquier cambio dentro de la nave, sosteniendo la mirada sobre la figura siempre que podía. Mientras lo hacía, empezó a imponerse otra sensación todavía más incómoda, porque todos los rostros que había construido durante años nacían de una misma referencia. Conocía aquellas proporciones con una precisión absoluta, memorizadas tras repetirlas innumerables veces, mientras su mujer posaba frente a él en aquel mismo taller, dejando que estudiara cada rasgo hasta fijarlo definitivamente en su memoria. Por eso la figura resultaba tan perturbadora. La estructura le resultaba reconocible, demasiado cercana a algo que conocía desde hacía años, aunque contenía pequeñas alteraciones en la expresión y en la tensión del rostro que deformaban aquella referencia inicial hasta convertirla en algo extraño. Al principio intentó reducirlo a una impresión provocada por el agotamiento, pero esa idea perdió fuerza en cuanto decidió comprobarlo conscientemente. Empezó a detenerse a mitad de la nave para mantener la vista fija en la figura durante largos periodos, obligándose a sostenerla dentro de su campo visual sin parpadear. Mientras la observaba, nada ocurría. El problema aparecía después. Bastaba un movimiento mínimo, un giro inevitable o un instante dedicado a cualquier otra tarea para que al recuperar la vista, la distancia hubiera cambiado ligeramente. El avance siempre resultaba sutil, contenido, aunque lo bastante evidente para confirmar que aquello se acercaba siguiendo una lógica precisa y deliberada. La sospecha terminó de desaparecer una noche, cuando levantó la vista desde su mesa de trabajo y comprendió de inmediato que la distancia se había reducido de forma evidente. La figura ya no permanecía al fondo de la nave. Ahora estaba entre los maniquíes más cercanos,
detenida en un espacio que él mismo había dejado libre aquella misma tarde. Ese detalle terminó de destruir cualquier duda, porque la presencia elegía cuidadosamente cada nueva posición. A partir de entonces, toda su atención quedó absorbida por ella. Pasaba largos periodos inmóvil, forzando la vista hasta el límite para evitar cualquier descuido. La fábrica jugaba constantemente en su contra. Las sombras, las columnas, los cuerpos alineados y los obstáculos que interrumpían la visión lo obligaban a cometer pequeños errores imposibles de evitar. Y cada vez que recuperaba la mirada, la figura estaba más cerca. La reducción de la distancia continuó de forma constante hasta que algo más empezó a alterar el conjunto de maniquíes cercanos. Entre las figuras incompletas apareció un rostro terminado que él no recordaba haber construido, orientado directamente hacia él con una precisión inquietante. Bastó observarlo unos segundos para comprender que respondía a la misma lógica, porque permanecía inmóvil mientras lo miraba. Aquello añadió un nuevo problema al obligarlo a dividir la atención entre ambas presencias dentro de la nave. La figura seguía ahí, detenida bajo su mirada, pero ahora compartía el espacio con otra presencia que también exigía vigilancia constante. El viejo ajustó su posición para mantener ambas dentro de su campo visual, forzando el ángulo de su cuerpo hasta donde la disposición de la nave se lo permitía. Pero ese equilibrio duró poco. Tras uno de aquellos fallos inevitables, la figura principal apareció mucho más cerca que antes, mientras el maniquí había cambiado ligeramente la orientación del rostro, afinando el ángulo desde el que parecía observarlo. Entonces, la relación entre ambos dejó de parecer casual. A partir de ahí, el ritmo cambió por completo. Los avances empezaron a producirse con mayor brusquedad, reduciendo el espacio disponible en intervalos cada vez más cortos. La tensión acumulada terminó afectando su propia percepción. La vista se le nublaba por momentos, el parpadeo se volvía más frecuente y el agotamiento físico empezaba a ralentizar cada reacción. Cada error aceleraba el siguiente. En uno de esos instantes, comprendió que el maniquí ya no ocupaba su posición anterior. Se había desplazado lo suficiente para estrechar el espacio entre ambos, cerrando el margen que todavía conservaba dentro de la nave. Entonces entendió que el siguiente fallo implicaría el contacto. La figura permanecía quieta bajo su mirada, detenida en una postura rígida, cuya silueta empezaba a mostrar rasgos cada vez más definidos. La proximidad había eliminado cualquier posibilidad de confusión. El error llegó igual que los anteriores, porque cuando volvió a fijar la vista, la figura ya estaba frente a él. La cercanía dejó al descubierto unas proporciones profundamente familiares. El rostro permanecía inmóvil, bajo una expresión fija que conservaba suficientes rasgos reconocibles para atravesarlo de inmediato. El viejo entendió entonces que el avance había alcanzado el punto que buscaba desde el principio. La atención descendió apenas una fracción, y cuando volvió a mirar al frente, el espacio había quedado vacío. La figura había desaparecido, aunque la certeza ya se había instalado en él incluso antes de girarse. Al volver la cabeza encontró uno de sus propios maniquíes colocado a escasa distancia, orientado hacia él con los rasgos completamente terminados. Reconoció el rostro al instante. Era su mujer. Cada línea, cada proporción y cada detalle nacían de la memoria que había repetido durante años dentro de aquella fábrica. Comprendió entonces que la presencia había utilizado todas esas reproducciones para construirse lentamente, tomando forma a partir de cada rostro incompleto, de cada molde y de cada intento de conservar algo
que llevaba demasiado tiempo muerto. El viejo sostuvo la mirada mientras el taller permanecía sumido en una quietud absoluta. Las filas de maniquíes se extendían bajo la penumbra de la nave, alineadas entre sombras y mesas de trabajo, mostrando rostros a medio terminar, orientados hacia él, con expresiones vacías y uniformes. Entonces, el maniquí situado frente a él levantó lentamente una mano y sus dedos recorrieron la piel envejecida de su rostro con una suavidad antinatural, ascendiendo despacio hasta detenerse sobre sus párpados cansados. El viejo sintió el peso de aquella mano, descendiendo sobre sus párpados hasta obligarlo a cerrarlos. Y esta vez, la oscuridad permaneció intacta. A la mañana siguiente, la fábrica continuaba sumida en silencio, mientras la luz gris atravesaba los ventanales cubiertos de polvo, extendiéndose sobre las filas inmóviles de figuras repartidas por toda la nave. Entre ellas había un maniquí nuevo, sentado junto a la mesa de trabajo, inmóvil, con el cuerpo rígido y las manos apoyadas exactamente en la misma posición que el viejo había mantenido durante años, mientras en el centro del taller una figura femenina permanecía inmóvil bajo la penumbra de la nave, observándolo con un rostro completamente terminado. Si este relato te ha dejado esa sensación incómoda que no se va, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Aquí no todo termina cuando acaba el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y déjame en comentarios qué parte se te ha quedado dentro. Me interesa saber hasta dónde te ha afectado. Nos vemos en el siguiente.